Muy buenas tardes, queridos hermanos pastores, obreros. Hoy es el día de la Junta Pastoral y también la Escuela de Ministerio. Hemos unido las dos cosas porque no tenemos de otra manera. Tengo en mi mano la agenda del Consejo Pastoral y estamos en el penúltimo mes del año. Ustedes pueden ver, la última reunión juntos que tuvimos fue en febrero y después ya no pudimos reunirnos, de manera que estamos en el mes de noviembre, el penúltimo mes del año. Espero antes que termine el año poder encontrarnos y vernos cara a cara. Va a ser muy importante una última reunión antes que termine o finalice el año 2020. Damos gracias a Dios porque el Señor nos ayudó a llegar hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado y estamos firmes y fuertes para continuar adelante en la obra del Señor. Antes de entrar en el estudio de la escuela en esta tarde, quisiera dar una palabra al Consejo Pastoral y es acerca de la necesidad que tenemos del compañerismo. El compañerismo se da en muchos órdenes de la vida, en las fábricas, en los clubes, en los lugares. Uno nota un compañerismo muy importante, muy necesario. Aún en el ejército, para ir a la guerra, tiene que haber compañerismo, tiene que haber todo el mundo en buena relación para hacerle frente al enemigo. Cuanto más en la obra de Dios, como pastores, como siervos de Dios, tenemos que practicar el compañerismo, porque estamos un poquito aislados a causa del trabajo que cada uno tiene. Y a veces nos enfrascamos tanto en lo que estamos haciendo que nos olvidamos de nuestro hermano que también está predicando, también está al frente de la obra, y debemos practicar un compañerismo tal como nos dice en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Fíjese lo que dice este versículo de los grandes apóstoles del Nuevo Testamento. Dice: reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos. ¿Qué le parece? Pedro, Juan y Jacobo, los tres más grandes, y Pablo y Bernabé se dieron la mano en señal de compañerismo. El compañerismo es tan valioso y tan importante. El compañerismo nos ayuda a relacionarnos y ayudarnos unos a otros. El compañerismo nos ayuda a entender que no estamos solos, sino que tenemos compañeros que están en la misma tarea. La obra de Dios no es de nosotros, es del Señor. Y todos estamos involucrados en la misma obra. De manera que no tiene sentido pensar que esto es mío, lo hago a mi manera, porque no es así. Sino que la palabra nos enseña la necesidad del compañerismo en la obra de Dios. El compañerismo nos ayuda porque a veces somos tentados, a veces estamos en una lucha. ¿Y a quién le pedimos oración? ¿A quién acudimos para que nos respalde y nos apoye? Pues a nuestros compañeros, a nuestras compañeras en la obra del Señor. Acudimos a ellos y ellos interceden y ellos oran por nosotros, y entonces el Espíritu Santo nos levanta, nos ayuda para seguir adelante. No se quede solo, no se aísle. Sea usted un compañero bueno y va a tener muchos compañeros. No espere que vengan a golpear su puerta para ser compañero. Tome usted la iniciativa y acérquese. Hay una necesidad muy grande de que, a pesar que estamos divididos o separados por causa del trabajo, necesitamos ser compañeros y solidarios unos con otros. Que Dios les bendiga, hermanos pastores, un abrazo grande. Y ahora sí vamos a la escuela de ministerio que nos corresponde en este día, que es en el libro de Tito, capítulo 2. Capítulo 1, el primer capítulo de Tito, la carta de Pablo a Tito. Hemos estudiado 1 Timoteo, 2 Timoteo, que Pablo escribió. Son cartas personales y pastorales. Ahora estamos en la carta a Tito. Esta carta es muy, muy importante, dado que el apóstol Pablo tenía a alguien a quien delegar. Tenía a alguien a quien aconsejarlo y hacer que él haga la obra
y ayude en un lugar tan necesitado como era la isla de Creta. En la isla de Creta el apóstol Pablo había predicado y varias iglesias se comenzaron en ese lugar. Sin embargo, cuando hay una obra nueva, como en esa localidad de Creta, es una isla, cuando hay una obra nueva, el enemigo también tiene sus mensajeros. Entraron falsas doctrinas, entró un desorden en ese lugar muy, muy serio acerca de la iglesia, y Pablo envía a Tito, una persona de su confianza. Qué lindo es tener personas de confianza. Damos gracias a Dios que en nuestra obra la mayoría o todos son personas de confianza, que es lo fundamental. Pablo quedó tranquilo sabiendo que Tito iba a entregar el mensaje que él le había encargado. Y hay una relación personal entre Pablo y Tito muy cariñosa, muy amorosa, y dice que Pablo lo trata como hijo, un hijo espiritual. Y qué lindo que el ser hijo nos ayuda por el hecho de que tenemos un padre y tenemos que ser dóciles y obedientes. Tito fue obediente porque procedió en los mismos pasos de Pablo. Pablo le dio un consejo y lo vamos a leer en el libro de Tito. Comenzando el primer versículo dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios del siglo. Y a su debido tiempo manifestó la palabra por medio de la proclamación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Qué hermoso saludo. El apóstol Pablo está señalando que la manifestación de Dios vino a través del Evangelio que le fue encomendado a Pablo, la proclamación del Evangelio. El Evangelio que no es proclamado no sirve, no tiene sentido de ser. El Evangelio, para que sea realmente Evangelio, debe ser proclamado, debe ser predicado. Cuando es proclamado, como dice el versículo 3, entonces Dios puede obrar milagros, salvación de almas, sanidad de enfermos, liberación. Así que aquí nomás tenemos un consejo importantísimo: predicar el Evangelio. A veces nos desviamos por otros temas que no hacia la cuestión. No hay que salirse nunca del enfoque principal. Somos enviados a proclamar el Evangelio, que es lo único que produce conversión de almas, lo único que produce milagros en la vida de las personas, es la proclamación del Evangelio. Dios lo ha puesto a usted para proclamar el Evangelio. No se quede corto, hágalo en el poder del Espíritu Santo, bajo la unción de Dios, y verá mucho fruto, muchas almas convertidas, muchas vidas transformadas. Porque el Evangelio no falla. El Evangelio es poder de Dios, pero tiene que ser proclamado. Es la única manera. Y el saludo a Tito, verdadero hijo, en la común fe. Qué compañerismo, ¿verdad? Qué lindo saludo. Qué hermoso poder tomar el ejemplo de estos dos grandes siervos de Dios. Porque tanto Pablo como Tito eran personas con un carácter formado, fuerte, sólido, que estaban listos para servir al Señor. Y el versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahí Timoteo recibe una comisión, un encargo. Esto te encargo. Tito estaba esperando ese mensaje de Pablo, y Pablo le da el consejo: te dejé en Creta con un propósito, y es para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos así como yo te mandé. Corregir lo deficiente de la obra requiere de sabiduría espiritual, sabiduría de Dios, no la sabiduría de este mundo.
No, la sabiduría de este mundo está mezclada con pensamientos diabólicos, no ayuda para nada. No podemos aplicar a la obra de Dios una sabiduría humana, de ninguna manera. Acá había sabiduría de Dios, por eso Tito, este obrero del Señor, estaba listo a obedecer al apóstol Pablo. Y dice que fue a corregir lo deficiente y a establecer a los ancianos en la obra de Dios, en cada iglesia. En la isla de Creta se había diseminado el Evangelio, se había extendido por varias localidades y había un poco de desorden en cuanto a los dirigentes, en cuanto a los ancianos y obispos. Resulta que ellos había ancianos, pero no habían sido designados y mucho menos establecidos. Y era necesario que sean establecidos. Hoy pasa lo mismo. A veces hay pastores, obreros, siervos que no tienen autoridad porque no han sido establecidos, no han sido colocados, no han sido constituidos como manda la palabra de Dios. Y cuando hacemos cosas que no están en la palabra de Dios, ya no hay seguridad, puede salir para cualquier lado. Pero cuando obedecemos la palabra en esta cuestión, entonces el asunto cambia. No podían poner como anciano a cualquier persona. Tenían que ser personas con algunas cualidades importantísimas que tenían que ver con la familia, en primer lugar. Una familia bien constituida es un apoyo y un respaldo tremendo para un siervo de Dios o para una sierva de Dios. Una familia no constituida bien y entonces un poco contrariados, es una lucha permanente y no beneficia a la obra, no beneficia al obrero, todo lo contrario, trae dolor, trae tristeza, trae destrucción. Pero una familia bien constituida, una familia creyente, una familia, como dice el versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esta es una familia ideal, desde luego. No podemos pretender, yo diría, tanto, porque estamos viviendo en un tiempo tremendo. En un tiempo uno mira la Biblia y mira la práctica de este tiempo y encuentra una distancia, pero Dios es poderoso para ayudarnos. Dios es tremendo, hermanos, cuando nos ponemos en sus manos. Él puede hacer de una familia un apoyo tremendo para la obra de Dios y en especial para el anciano, para la persona que iba a ser constituido. Entonces dice, en el versículo 7 dice, por lo cual es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece la función? ¿Qué le parece la tarea que tenía el obispo o el anciano? Que es la misma palabra. Hay 4 palabras que dicen lo mismo. La misma persona es presbítero, es anciano, es obispo y pastor. Las 4 esas palabras están entremezcladas en la Biblia y se dirigen a los ancianos. Y los ancianos siempre están en plural, nunca es uno solo, sino que son varios ancianos que sirven al Señor. Dice, irreprensible como administrador de Dios. ¿Qué le parece la administración que tenemos? No somos dueños de la obra, somos administradores, no somos dueños de la iglesia, por favor. Somos apenas administradores y miren los requisitos que hay para los administradores, de manera que el trabajo, la obra es delicada, no es así nomás. Ahora vienen 5 no. No nos gusta que nos digan no, es verdad, pero acá recalca 5 no de los ancianos. Y en primer lugar dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero y no codicioso de ganancia deshonesta. Los 5 no. Ahí están en el capítulo 7 del libro de Tito. Usted puede leerlo. 5 no. Eso no va. Me hace acordar a mi médico cuando hace un dibujo y dice esto no y esto sí. Bueno, la Biblia nos muestra, hermano. Si la palabra dice no, es por algo. Pero no queda el no solamente, sino que luego vienen 7 sí.
7 sí para los obreros, los ancianos, y es en primer lugar, debe ser hospedador. Segundo lugar, amante de lo bueno. En tercer lugar, sobrio. En cuarto lugar, justo. Quinto lugar, santo. Sexto lugar, dueño de sí mismo. Y séptimo, retenedor de la palabra, fiel. Qué lindo, gloria a su nombre. Qué hermoso es que acá hay cualidades tremendas, hermanos. Cualidades que necesitamos cultivar en la vida nuestra, como pastores, como obreros del Señor. Cultivar esas cualidades. No tenga temor de ser bueno. No tenga miedo de portarse bien, por favor. Todo lo contrario, tenemos que obedecer la palabra. Y luego en el versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Fíjese la tarea de Tito acá, tenía que convencer a los que contradecían y tenía que ser fiel a la palabra que él había aprendido. Nosotros, hermanos, en este tiempo necesitamos ajustarnos a lo que hemos aprendido. Como dijo Pablo a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. No se puede enseñar a otro con sana enseñanza si nosotros no hemos sido enseñados. Tenemos que nosotros mismos cultivar el anhelo, el deseo de ser enseñado. Por algo en las Escrituras aparece el ministerio de maestro. ¿Sabe por qué Dios constituyó maestros en la iglesia? Para que no nos vamos al fanatismo, ni nos vamos al formalismo. El fanatismo es aquella persona que dice, yo ya sé todo, no necesito aprender nada. Ese es un fanático y termina mal, termina tirado al costado del camino. Pero aquel que se deja enseñar por el Señor, por supuesto, pero a través de los maestros, personas que han sido llamadas por Dios para enseñar la palabra. A lo mejor usted mismo que está escuchando, Dios lo quiere llamar para que sea un maestro. De cualquier manera hay que prepararse, hermano, porque lo que el Señor nos manda a hacer, tenemos que hacerlo. Y aquí ellos tenían que ser fieles a la palabra tal como había sido enseñada. Qué importante es repetir lo que aprendemos, hermano. No otra cosa, sino lo que hemos aprendido. Eso es seguro, para exhortar con sana enseñanza a los que contradicen. Aquí había una andanada de personas, falsos maestros que enseñaban acerca del judaísmo. Como no había pastores establecidos, ancianos establecidos, ellos hacían lo que querían. Pero ahora Tito coloca a los ancianos, los coloca. No solamente los coloca, sino que los designa públicamente para que la iglesia los respete y los tenga en cuenta. Los designa, los coloca, los establece y los constituye. Una vez que un pastor, un obrero ha sido constituido, establecido, entonces la gente lo respeta, lo reconoce. Pero cuando se ponen solos no termina muy bien. No, termina por cometer algunos errores gravísimos que ya ahora no hay tiempo para comentarlo, pero hemos visto desastres en la obra de Dios por causa de personas que se colocan solos o si bien son colocados luego no hacen caso a nadie. Le dan para adelante, creen que todo lo que se sabe así nomás se puede entregar. No, señor, tenemos que ser compañeros, como dijimos al comienzo del estudio en esta tarde. Compañeros en la obra de Dios, no cortarnos solos. Eso es una ignorancia, el diablo hace desastre con las personas que se cortan solas. No, compañeros y solidarios. Hay una necesidad grande en la obra de Dios de un liderazgo fuerte, un liderazgo que lleve al pueblo hacia adelante, al crecimiento y al desarrollo. Hay una necesidad de liderazgo. Todo se derrumba o todo se edifica de acuerdo al liderazgo. Si hay obreros del Señor genuinos, como dice esta palabra, entonces todo se edifica, todo crece, todo va adelante, todos se gozan y se alegran. Pero cuando el liderazgo es defectuoso,
o es una persona muy nueva, que es un neófito, no sabe cómo proceder, entonces tenemos problemas. Qué lindo es reconocer, hermanos. Tenemos que recibir autoridad, tenemos que recibir mandato, como en este caso nosotros en nuestra iglesia hemos dado mandato a varios matrimonios para hacerse cargo de cultos el domingo. Ellos ya están ahí, están puestos por un mandato, pero falta establecerlo, falta constituirlo, falta colocarlo para que el pueblo lo reconozca y lo respete, y ese liderazgo, si lo hacemos de acuerdo a la palabra, va a haber crecimiento, va a haber conversión de almas, va a haber solución a los problemas, va a haber una palabra cierta para corregir los errores, va a haber una doctrina sana para contrarrestar la falsa doctrina. Así que, queridos hermanos, obreros, colaboradores, siervos del Señor, tenemos el manual en nuestras manos. Lea este libro de Tito, lea los tres capítulos. Es un libro corto, una carta de Pablo, pero ahí hay instrucciones precisas para nosotros, y es para este tiempo, más que nunca, que necesitamos fortalecernos, necesitamos afianzarnos en las verdades de la palabra de Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos, queridos compañeros en la obra del Señor. Que Dios nos ayude a ser solidarios unos con otros. No dejar al compañero herido, sino volver y levantarlo, cargarlo al hombro y traerlo para que se encamine nuevamente. En el nombre de Jesús, un abrazo para todos, un saludo cariñoso. En el nombre de Jesús me uno con mi esposa. A Dios gracias, tengo una familia que siempre me estuvo apoyando en la obra de Dios, y me he sentido tan ayudado, tan fortalecido por esa familia que estuvo apoyándome. La bendigo en el nombre de Jesús, y bendigo cada familia que está involucrada en la obra, que está comprometida con el Señor. Y a veces hay lucha, a veces hay sufrimiento, hay dolor, pero ahí están firmes en la brecha. Un abrazo, queridos hermanos, en el amor del Señor, y mañana a las 10 de la mañana estaremos transmitiendo una vez más. Les dejo como deberes que lean, por favor, en el capítulo 21 de San Juan, verso 46. Tomen lapicera y papel. San Juan 21:16. 21:16, perdón. San Juan 21:16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28. Capítulo 20, verso 28 del libro de los Hechos. Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Y 1 Pedro 5, 2 al 4. Lean estos versículos, estos capítulos de la palabra de Dios, y van a ser edificados y bendecidos. Continuamos con la escuela. Nos quedan 2 capítulos del libro de Tito, capítulo 2 y capítulo 3, que son fantásticos y tienen enseñanza preciosa. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Amén.